Vamos a empezar la grabación y iniciamos nuestro webinar. Muchísimas gracias a todas las personas que están enlazadas en este momento a través de la página de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Un servidor, Jorge Hidalgo, les da la más cordial bienvenida a este espacio de diálogo, interacción, reflexión que hemos tenido con los expertos de la investigación en comunicación de nuestro país. Yo le agradezco en esta ocasión al doctor Tanius Karam Cárdenas, colega, amigo y además secretario de nuestra asociación, que esté el día de hoy reiniciando las labores de nuestra asociación en estos webinars. Con él estamos iniciando el webinar número 46, estos que ya hemos establecido como una constante todos los miércoles de cada semana con los expertos, y hoy no va a ser la excepción. Hoy que estamos retomando estas temáticas alrededor de los tópicos de la investigación, no solamente en términos mediáticos, sino también en términos del impacto cultural, de las maneras como se están generando nuevas formas estructurales. Pues bueno, tenemos la colaboración del doctor Tanius Karam, como decíamos, a quien yo le agradezco profundamente que haya aceptado la invitación para reiniciar con él las labores de estos webinars. Tanius, muchísimas gracias. No, Jorgito, gracias a ti, encantadísimo aquí de, pues más que de exponer, dialogar con colegas, amigos. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti, Tanius, y sobre todo gracias a todas las personas que en este momento se están enlazando, como decíamos, a través del Facebook Live y la transmisión que tenemos en la página de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, así como los que ya están presentes en este espacio en Zoom. Y bueno, pues vamos a iniciar como lo hemos hecho ya tradicionalmente. Tanius, si me lo permites, voy a hacer la lectura de tu semblanza curricular un poco para que quienes están siguiendo este webinar ubiquen parte de tu trayectoria. Seguramente muchos lo conocen y de ahí también pues la inquietud sobre tu tema de investigación en esta ocasión. Y si me lo permites, voy a hacer lectura de ella para posteriormente cederte la palabra, iniciar con el conversatorio y dejar al final unos minutos para una sesión de preguntas y respuestas donde vamos a poder pasar todos los comentarios que nos estén llegando a través de las redes sociodigitales como a través de nuestro Zoom. Para quienes no conozcan al doctor Tanius Karam, él es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Él es maestro en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Comunicación y Relaciones Públicas por la Universidad Latinoamericana aquí en México. Es consultor externo para algunas empresas en temas de investigación de mercado. Trabaja también algunas temáticas vinculadas con el tema de la innovación tecnológica, la resolución de problemas en comunicación, pero particularmente se ha desempeñado como colaborador de algunas revistas, como lo es la revista Zócalo en la Ciudad de México. También en Univisión, en temas de opinión, he estado colaborando en Nexos Digital, Radioeducación, es colaborador para enlaces sobre música clásica también, participación en algunas emisiones como fueron en MBS en 102.5, ha participado en distintos programas radiofónicos en los que también ha tenido la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación voz, como lo es en el IMER, la radio de los ciudadanos, y también ha participado en programas radiofónicos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Durante los últimos 20 años se ha desempeñado en funciones docentes y cargos académicos administrativos a nivel de licenciatura y posgrado en varias universidades en México. Entre sus funciones docentes se ubican también los trabajos en las áreas de comunicación social, estudios culturales, metodologías de la investigación en ciencias sociales, tanto en el Instituto Tecnológico y Estudios de Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, también en Querétaro, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde fue director de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. También se encuentra colaborando en la Universidad de Anáhuac, México, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2, es parte también
de algunos grupos de investigación y divulgación del conocimiento, ha tenido destacadas publicaciones, entre ellas teorías de la comunicación, historias de las ideas en comunicación, campo curricular, pedagogía didáctica en comunicación, análisis del discurso, análisis semiótico aplicado a los medios y las nuevas tecnologías, estudios socioculturales de la música popular, y ahí es donde se adscribe seguramente la investigación que el día de hoy presenta con nosotros y que cierra también un grupo de investigaciones alrededor de este tema. Cuenta con más de 100 artículos publicados en diferentes revistas académicas de difusión y divulgación, así como también en publicaciones de tipo comercial en México y América Latina. Muchísimas gracias, Tanius. Un honor tenerte el día de hoy con nosotros conversando en este espacio de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Gracias a ti, Jorgito. Gracias por haber leído toda la ficha. Qué aburrido, pero bueno. Básicamente lo que comentaste quiero subrayar y sobre todo comparando el tipo de exposiciones que he visto en los webinars, Jorgito, pues digamos, este es un tema que no aborda, aborda una tradición más o menos importante que es la de los estudios culturales en comunicación, en lo que se refiere al estudio de los flujos y contenidos de los mensajes de los medios audiovisuales. Este es un tema que en realidad yo un poco se los agradezco a mis estudiantes de la UASM, porque a principios del siglo ellos fueron los que me empezaron a llegar con materiales audiovisuales, primero los famosos narcocorridos, luego narcovideoclips, etcétera, que me permitió identificar que había una serie de cuestiones de la cultura contemporánea que había que estudiar. Previo a este trabajo, hice un trabajo muy, muy extenso sobre el ensayista Carlos Monsiváis, que me dio una perspectiva muy particular de la relación entre cultura popular, medios masivos y naturalmente industrias culturales, ¿no? Entonces, este trabajo que les voy a presentar se centra de alguna manera en 4 grandes géneros dentro de las narrativas audiovisuales, de los cuales yo creo que voy a presentar 3, cine, telenovelas, series y documentales. La parte de documentales no la voy a exponer, ¿no? Entonces, Tanius, nada más antes de dar inicio, me comentan por aquí que tu cámara se corta un poco, te corta el rostro, si quieres nada más para que se vea mira, bien. Lo que importa no es el rostro, lo que importa. No, pero es que sí se veía un poco cortada en la transmisión que teníamos en así Facebook. como diría ya con mi amiga Silvita, que me hace el favor de escucharme así de ponme cuadritos. Dice, a ver, pues, ahí estamos, perfecto, creo. Bueno, muchísimas gracias. No, ¿de qué, Jorgito? ¿De qué? Bueno, entonces, ¿por qué estudiar estas cosas? Oye, Jorgito, tengo un problema aquí, me tapa un poco las indicaciones del Zoom, una parte de la lámina. ¿Sabes cómo puedo quitar esto? Sí, simplemente nada más con tu cursor arrastra donde están los visores. De hecho, se supone que ahorita ya no deberías de tener más que por ahí quizá en los recuadros de tus... Porque me aparece ahí todas las indicaciones, etcétera. Digo, tapa una parte de la Nosotros la lámina. estamos viendo completa, ¿eh? Okay, tú la estás viendo completa. A mí me tapa una parte de la lámina ahí donde viene. Y esto no sé cómo... A ver. A ver, no sé cómo quitarlo. Pero, ahí ya, si quieres arrastrar, digo, lo que pasa es que nosotros no vemos claro, lo que te está que tapando. querría quitar esto que aparece en el... Digo, hay una parte ahí que tapa, que la puedo arrastrar, pero me estorba otra parte de la... A ver, bueno, en fin. Si quieres igual y regresar porque avanzaron tus láminas. No te preocupes. Entonces, primero hay que ver el contexto inmediato, es decir, esta serie de narrativas atraen la atención, se van haciendo populares, con unos 10, 15 años de retraso respecto a lo que había en dos países señeros, que son Colombia y Brasil. En particular, desgraciadamente en México no nos llega mucho material audiovisual de Brasil,
que también tienen materiales muy, muy interesantes, ¿no? Y el caso colombiano, sí, el caso colombiano, de alguna manera, las producciones audiovisuales colombianas son las primeras que empiezan a abrir brecha tras la muerte de Pablo Escobar en el 93, una serie de modificaciones sociales que hay en ese país, se generan condiciones para que las industrias de entretenimiento empiecen a transmitir este tipo de materiales. Y algo parecido ha sucedido en México, pues más o menos casi con unos 10 años de retraso en muchos órdenes. Entonces, bueno, el contexto inmediato no hay que darle muchas vueltas. La centralidad de la agenda mediática, digamos, que adquiere un factor de visibilidad particular en el sexenio de Calderón, pero dista mucho en las producciones, en las tendencias, etcétera. Es, digamos, un núcleo de condensación en donde el tema emerge con más facilidad. También se visibilizan distintos soportes y regímenes de representación. Todos estos ya existían previamente. Hay antecedentes de telenovelas en América Latina respecto al tema del narcotráfico desde la década de los 80. También había una producción audiovisual de productos de entretenimiento sobre contrabando, etcétera. Entonces, digamos, estas narrativas del crimen, la sangre y la corrupción son concomitantes a las que vamos a observar en el narcotráfico. Y de alguna manera lo que pasa es que el narcotráfico condensa como agrupador semántico tendencias, géneros que ya se venían observando en la historia del entretenimiento. Y esto es importante subrayarlo. Ahora, se van popularizando expresiones mediáticas, corridos, películas, y yo por eso comenzaba diciendo lo de mis estudiantes, porque estoy seguro que también muchos de los colegas que me escuchan han asistido o han dirigido tesis que tienen que ver con estos materiales, ¿no? De hecho, el año pasado estaba en Madrid conversando con mi director de tesis, mi querido maestro Gonzalo Abril, y me decía que le han tocado también de tesistas mexicanos que hacen sus doctorados en Madrid, estudios sobre estos objetos. Y un elemento particular que propongo también como hipótesis de discusión es el tema de las catarsis de las audiencias respecto a elementos de la realidad. Es decir, hace muchos años Martín Barbero decía, a propósito de la ecología mediática en Colombia, que muchas veces había más de verdad en la ficción audiovisual que en los telediarios. Y esto es un fenómeno que en México en particular no se había vivido, que de repente la ficción audiovisual haga una especie de sustitución respecto a los modos de abordaje de elementos de la realidad que ahora podemos ver en algunos productos de entretenimiento, y que esto da la impresión de tener un acceso a la realidad sociopolítica, etcétera. Ojo, no estoy queriendo decir que sean un reflejo de la realidad, estoy queriendo decir que dan la impresión, a partir de la identificación de algunos signos particulares y específicos, que uno asiste ante una nueva modalidad de información. ¿Ok? Bueno, hay que tomar en cuenta también la metamorfosis de... Perdón, Jorge, estoy aquí otra vez quitando el menú de indicaciones que se me va moviendo. Lo estoy tratando de orillar lo más que puedo, pero no lo puedo quitar. Entonces, a veces dependiendo de la lámina lo subo. Ok. En el tema de la metamorfosis de la expresión de la violencia, es decir, hay que considerar en el caso mexicano más o menos una serie de transformaciones. O sea, la instauración de los ahora, entre comillas, criticados regímenes neoliberales trae también una serie de cambios culturales. Hay un rompimiento del viejo régimen y un cambio en las reglas entre grupos criminales, políticos locales, nacionales, grupos de empresarios y sectores específicos de la sociedad. Hay un cambio de reglas. Esta descolocación que pues, han explicado muchísimos especialistas, no me detengo a ello, es un contexto inmediato que permite explicar cómo cierto tipo de fenómenos irrumpen en la vida cotidiana, en las calles de muchas ciudades de México, ¿no? Entonces hay que considerar también el tipo de violencia que genera el neoliberalismo, este componente de ubicuidad, de extensión, una especie ahí incluso también instauración de cierta violencia de Estado, que ha facilitado en el caso de las ciencias sociales la popularización de algunos conceptos
para explicar estos nuevos fenómenos, ¿no? Y por supuesto, como dicen en inglés, last but not least, el tema del narcotráfico, las drogas, que tiene una larguísima estela. Vean ustedes toda la obra, por ejemplo, de este famoso académico sinaloense, Luis Astorga, por señalar uno de los más importantes que han dedicado ríos de tinta a este tema. La manera como México se transforma de un país de consumo a tráfico, los cambios en los modos de ejercer y representar la violencia, no solamente en los seriales del narcotráfico, sino incluso en los noticieros, en el humor, los programas de entretenimiento, la explicitación de cacofonías en la radio abierta, en la tele abierta, que esto es un fenómeno prácticamente que se empieza a ver en la segunda mitad de los 90, cambio en los modos en los que los medios transmiten la realidad, etcétera, y pues las transformaciones en la agenda pública, ¿no? Ahora bien, a nivel estructural en la política mexicana, bueno, ahí pongo un par de textos de Roger Batra que de alguna manera tratan los 90, el primer texto de los 90 y ya el segundo creo que sí de este siglo, trata de explicar algunas de estas transformaciones, básicamente lo que es el fracaso de la transición democrática, la dispersión semántica del término narcotráfico, el financiamiento desmesurado de los aparatos de comunicación social, como se vio en la época de Peña Nieto, ¿no? Y la inversión muy, muy importante por legitimar posturas. Por ejemplo, ahorita más adelante voy a hablar de series de televisión que patrocinó el gobierno de Felipe Calderón, con el ahora en proceso de enjuiciamiento García Luna también, a partir de dar dinero a televisoras para financiar algunas series televisivas. Bueno, entra en ese cuarto punto. Y por supuesto la crisis institucional y la crisis institucional generalizada. Entonces, estos son como capas de la cebolla que empiezan a explicar algo de la proliferación de este tipo de materiales y algo tal vez de lo que algunos sectores de audiencia encuentran en este tipo de materiales que se siguen consumiendo, ¿no? Ahora, a nivel más textual, periodístico y literario, hay que ver también cómo en los últimos 20, 30 años ha cambiado en el caso mexicano el periodismo narrativo y ha hecho emerger esto que a falta de mejor nombre le llamamos literatura del narcotráfico, que quizá habría que hablar más bien de expresiones textuales sobre el narcotráfico, bastante desigual. En el tema del cine, por ejemplo, se incorpora la crítica a los medios masivos, todos vimos la dictadura perfecta, aumento de islas de ingobernabilidad, que también facilita el incremento de ciertas temáticas en las narrativas de los medios, etcétera, ¿no? Ahora, todo ello pues supone un desmantelamiento del tejido social, supone una desconfianza respecto al tema de a la democracia, que ese es un asunto no solo de México, a nivel de América Latina, en encuestas y en monitoreos que se han hecho, está aumentando un poco el cierto grado de descontento de las poblaciones respecto a la gobernabilidad democrática, ¿no? Entonces, digamos, estos son fisuras, o sea, estoy comentando muy deprisa porque, digamos, este no es el objeto específico de mi charla, pero hay que tenerlo ahí como un contexto y como con cierto matiz también, como con cierto matiz, porque parte de la crítica cultural respecto a las narrativas del narcotráfico ha redundado en una especie como de componente de totalización, ¿no? Estas narrativas y todo es corrupción y todo es degeneración, y esto tampoco es exactamente así, ¿no? Bien, ahora, una de las primeras hipótesis que les presento es que en realidad esto que llamamos pues narcocultura, que es un nombre bastante incómodo, que a muchos molesta vincular el tema del narcotráfico con cualquier componente semántico de la cultura. Entonces yo prefiero hablar desde una perspectiva semiótica de regímenes de representación. Es decir, estos regímenes están relacionados, no son iguales, no tienen las mismas narrativas, comparten una serie de elementos, pero otros elementos no. Y si ustedes ven el listado que tengo en el slide, que tengo en la diapositiva, pues hay ahí de chile, manteca y limonada, ¿no? Quizá el más problemático, el número 7, el del narcoarte,
que tengo algunos textos publicados de artistas que van en galerías reconocidas como tal, donde hay una determinada estetización de algunos signos del narcotráfico. Pero de estos quizá uno de los más importantes es, por supuesto, los primeros tres. Quizá una de las primeras expresiones, al menos en México, que se populariza, pues es el tema de no solamente los corridos. Por ejemplo, he encontrado en el noreste mexicano algunos grupos que usan el rap, y pueden ser grupos no necesariamente vinculados a grupos, o sea, simplemente son grupos que usan el rap, y en las letras de rap incorporan algunos elementos que tienen que ver o con lo que supuso el incremento de la violencia también en el noreste del país. Y sí es un fenómeno muy del noreste, ¿no? De Nuevo León, de Tamaulipas, principalmente. Bueno, el segundo punto, el tema del discurso oficial del gobierno, que es medular. Porque uno de los componentes del discurso gubernamental es hacer creíble, es hacer verosímil, y de alguna manera han logrado instalar en la opinión pública el desarrollo de explicaciones muy simples para el tema del narcotráfico. Y esto no es algo menor, como lo voy a mencionar más adelante. Y algo que hay que decir, que la inmensa mayoría de estas expresiones que tenemos aquí enfrente secundan de alguna forma la perspectiva oficial gubernamental, aunque aparentemente la critique. Bueno, y por si esto no fuera suficiente, pues ahí tenemos, como dicen los cursis, una playa de libros, de textos abarcados en esta literatura o productos literarios sobre el narcotráfico, muy variopintos, ¿no? Muy variopintos. De hecho, nada más lo pongo como ejemplo, etcétera. Quizá tal vez aquí de todos los que están en la pantalla, el más interesante sea el de Contrabando, el de Víctor Hugo Rascón Banda, que se considera el primero, escrito en los 80s, pero publicado hasta los primeros años del presente siglo, ¿no? Ahora bien, el tema del narcotráfico hay que entenderlo y hay que concebirlo, que de alguna forma, y este es parte del problema, está interconectado a otros temas. Es decir, prácticamente es imposible que el tema del narcotráfico en las narrativas aparezca si no está vinculado al menos a dos de estos componentes semánticos que ven en el cuadro, ¿no? Por eso ese gráfico ahí en medio de círculos concéntricos muy... ¿No se está viendo ese cuadro, Tanius? A ver, Jorgito, ¿cómo? Yo sí lo veo, fíjate. Se quedó pasmada en elementos más contextuales, metamorfosis de la expresión. Esa es la lámina que es... No, Jorgito, ya he pasado 3 láminas, 4 láminas más. Sí, es que se congeló. Tú, si quieres dejar de compartir y volver a compartir. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Sí, porque me están diciendo en Facebook. No, sí hay bastantes láminas. Que no se habían visto, ¿eh? Nada más para que... entonces... volver a compartir y con eso ya para verificar. A ver, ahí ya me estás viendo bien, Jorgito. No, de hecho no estamos viendo tu pantalla. Te vemos a ti nada más, pero no lo... Solamente a mí. Ok, pues no sé qué puedo hacer, Jorgito. Tú me dices, espérame. A ver, ¿quieres que vuelva a compartir? Sí, ponle volver a compartir, por favor. Exacto, sí, nada de esto se había visto, entonces si quieres igual... A ver, entonces... regresar a la lámina... No, pues me lo hubieras dicho antes. Claro, lo que pasa es que no estoy viendo el chat, te lo estoy dejando a ti. Sí, ahí ya podemos, si quieres poner ahora sí ya el modo presentación. No, tranquilo. Deja regularizarme y ahorita lo... Entonces, bueno, ya había explicado esto de alguna manera cómo ciertos ensayistas hacen esa descripción de algunas crisis o conflictos en la cultura mexicana contemporánea, ¿no? Digo, ciertamente... quizá dentro de mi perspectiva caigo en ese error de la crítica cultural de verse demasiado en el ombligo, que es un defecto que ha tenido históricamente la ensayística mexicana y la ensayística cultural mexicana, ¿no? Pero digamos, aunque sí he hecho algunos trabajos sobre otros países, aquí estoy presentando la parte
la parte mexicana. Yo quisiera ver que estas narrativas de alguna manera guardan una cierta relación con algunos signos de cambios, de transformaciones. No quiere decir que las provoquen, no hablo de esto. Más bien, conforme avanzo en el estudio de estas narrativas, cada vez las relativizo más y trato de identificar los efectos psicosociales que están, sin magnificarlas y tampoco sin darles este carácter totalizante, como voy a ir mostrando hacia el final de mi exposición. Ok, bueno, había hablado de las transformaciones que hay en el periodismo narrativo, en la crónica. Esto es muy interesante, la manera como originalmente los relatos de sangre, los relatos de crimen estaban instalados en la nota roja. De alguna manera la literatura policíaca estaba ahí caminando, la novela negra también. Y posteriormente todo esto va convergiendo. Entonces, de alguna manera, parte del éxito de las narrativas audiovisuales es que recuperan un poco estos hipotextos, los condensan y los espectacularizan con técnicas y herramientas que parecen nuevas, pero que no lo son tanto. A final de cuentas, son recursos de espectacularidad que ya el viejo espectáculo de masas había probado con éxito o que la cultura popular mediática ya habían probado con éxito, solamente que aquí se entrelazan, en primero con el tema del narcotráfico y en segundo con algunos elementos que simulan una cierta crítica social. Digo que simulan una crítica social porque de alguna manera estas narrativas, no estoy muy seguro, salvo excepciones, que ofrezcan una perspectiva alternativa o contrahegemónica de lo que es el problema del narcotráfico en México, distinta a la que ya presenta el Estado o a la que ya presenta el gobierno. Esto, si quieren, lo podemos discutir. Insisto, con varias excepciones que sí podemos reconocer la posibilidad de repensar no tanto explicaciones sobre la cuestión geopolítica, porque eso ciertamente las narrativas no lo hacen, y las narrativas audiovisuales quedan debiendo muchos temas respecto a la cuestión del narcotráfico, ¿no? Bueno, ya había mencionado esto sobre a nivel contextual, sobre el descrédito un poquito que hay, o no el descrédito, la incertidumbre, el paradójico malestar que hay respecto a la democracia. ¿Esto se está viendo, Jorgito? Sí, ya se está viendo la presentación, Tania, sin problema. Vale, bueno, entonces voy a compartir otra vez. Bueno, ay, perdón. Y bueno, me avisas, Jorge, me interrumpes si algo no se deja de ver. Bueno, entonces estaba yo hablando de los distintos regímenes de representación, esto es importante. Perfecto. Aquí hablaba de que quizá, entre comillas, los tres más importantes son los tres, digo, populares. Es muy importante la manera como el gobierno fue particularmente exitoso en instalar una determinada explicación relativamente simple del problema del narcotráfico, de la cual pues prácticamente la gran mayoría de las representaciones mediáticas se montaron, siempre con excepciones. A esto, aparte de estas, pues, mencionaba yo aquí el caso de la llamada literatura del narcotráfico, que en lo general, digamos, no hay ningún tipo de contribución literaria, tal vez con algunas pequeñas excepciones, pero que bueno, es un signo, ¿no?, de la cultura contemporánea y la manera como, por ejemplo, autores, como el caso de Homero Aridis, que a lo mejor, digo, aunque ya Aridis ya había hecho poesía sobre el tema de la muerte, etcétera, pero se suben de alguna forma, ¿no?, a este boom literario, ¿no? Esta es la gráfica que no se había visto, Jorgito, ¿ya se alcanza a ver? Perfecto. Ok. Entonces, decía yo, creo que aquí me quedé, que prácticamente el tema del narcotráfico no va sin al menos dos de estos conceptos. Por no decir que todos, pero bueno, al menos dos, que son corrupción, violencia. No sé si aquí puse inseguridad, es que les digo que me tapa aquí la cosa esta de... Bueno, pero bueno, pueden ir todos, etcétera. Entonces,
El problema es que esto genera una especie de intercambiabilidad semántica, es decir, que estás hablando de corrupción y violencia y puedes meter narcotráfico o a la inversa. Entonces, a veces son casi como sinónimos sin serlo. También está este tema ya un poco lo fue al principio de la segunda década y finales de la primera, respecto a la topografía del narcotráfico en la frontera norte. Por ejemplo, algunos autores que han discutido la cuestión de las literatura del narcotráfico. Hay un célebre debate en la revista Letras Libres en 2005, donde participa, entre otros, Luis Antonio Parra, queriéndole dar como un estatuto de paternidad al norte, entre comillas, respecto al narcotráfico, lo cual es una imprecisión terrible porque en México no tiene un solo norte, tiene varios nortes. O sea, el noreste no es igual al centro norte, no es igual al noroeste, etcétera. Entonces hay una también estigmatización de dar a un elemento muy amplio, muy diverso, como es el norte de México, quererlo encasillar en un origen único respecto a un problema por la cuestión fronteriza, ¿no? Pero bueno. Ok, entonces, ¿cuál es la argumentación oficial esta de la que yo estaba hablando, ¿no? Por una parte, en lo general, pues, digamos, el gobierno mexicano tradicionalmente lo que dice que la causa del narcotráfico y la violencia es la individuación de la causa, es decir, es la anormalidad de los sujetos individuales, los narcotraficantes, los policías malos, etcétera. Es la individualidad de las personas, no es una cuestión sistémica, estructural, etcétera. Segundo, esto es sustantivación del tema, ¿no? Es una guerra que existe, es lo que pasa en los medios, es lo que está ahí, y si los medios lo dicen es porque es cierto y porque existe. Por ejemplo, el caso de Peña Nieto ciertamente trató de despresurizar el componente semántico en torno a la guerra del narcotráfico, porque eso a final de cuentas había sido un arma de doble filo. No logró la entronización, por así decirlo, de la figura presidencial, porque no logró combatirlo en los términos que al menos el gobierno del Calderón hubiera querido, y ahora estamos entendiendo un poco por qué. Y bueno, trató de despresurizarlo, pero a fin de cuentas, digamos, el problema persiste. Ahora lo que sucede es que, digamos, este portafolio de los grupos criminales que estaba anclado en cierta centralidad en narcotráfico, pues ahora se empieza a hacer más heterogéneo, más disperso, ¿no? Huachicol, trata de blancas, etcétera. Por eso yo decía que en realidad lo que llamamos narrativas del narcotráfico es la centralidad de un tipo de crimen, de un tipo de delito, que antes del narcotráfico fue el contrabando, que antes del contrabando pudo haber sido el alcohol, etcétera. Entonces, esta ha sido una constante en la historia de la espectacularidad o de las estrategias de espectacularización de la realidad que suelen tener los medios, que más o menos en los últimos 30 años el narcotráfico ha resuelto a las industrias mediáticas ciertos aspectos para facilitar la rentabilización de sus productos mediáticos, ¿no? Pero que bueno, digamos, todavía no vemos si va a haber, por ejemplo, con el caso del tema del huachicol, la posibilidad que así como se exacerbó la narrativa audiovisual en torno al narcotráfico, lo haga a propósito de otras temáticas. Por ejemplo, el contrabando sí logró que es el antecedente inmediato, es decir, antes de que hubiera narcocorridos, el antecedente inmediato son los corridos de contrabando. De hecho, los famosos Tigres del Norte empezaron cantando corridos del contrabando cuando prácticamente la puerta que seguía de su creatividad corridística, pues vieron la posibilidad de los corridos del narcotráfico y bueno, este famoso disco Corridos Prohibidos de finales de los 80, que es donde los Tigres del Norte dan la vuelta de tuerca a las letras. Y bueno, el tercer argumento que da la autoridad es esto de la polarización del conflicto, ¿no? De buenos contra malos, víctimas como victimarios. Digamos, básicamente esto es el centro de lo que ha sido la narrativa oficial, ¿no? Obviamente se exigen mediaciones conceptuales distintas para entender el problema, ¿no? Por ejemplo, particularmente los trabajos de la antropóloga tijuanense
Sayac Valencia han sido de mucha utilidad. Las adaptaciones que se han hecho del concepto de biopolítica a partir de este filósofo camerunés, Akil Bembe, en el concepto de necropolítica. Es decir, los fenómenos culturales en torno al narcotráfico parecen explicarse de alguna manera a partir de estas mediaciones conceptuales. Pero yo me quiero detener sobre todo en dos textos mexicanos que particularmente fueron importantes antecedentes. Este sí, porque este es del 2012. El segundo que voy a comentar no es de 2018, que es un texto que leí cuando ya estaba haciendo esta investigación y que me pareció muy lúcido en muchas de sus propuestas. No, bueno, el caso del trabajo de Escalante, obviamente dice, pues problematiza lo que son los lenguajes, habla de la importancia que es para los regímenes securitarios, tanto Estados Unidos como México, la construcción de un enemigo muy fuerte, habla de los sofismas del narcoterrorismo, y también polemiza con respecto a ciertos términos, es decir, estos términos que se han vuelto en monedas de cambio, a través de los cuales todo el mundo tiene la impresión que puede explicar cuál es el problema del narcotráfico, ¿no? Y se habla de sicario, de cártel, de plaza, se reconoce a los grupos, es decir, todos sabemos un poco de narcotráfico, todos somos un poquito especialistas de narcotráfico, todos podemos identificar a los grandes narcotraficantes, etcétera. Sin embargo, eso no significa que nosotros tengamos una comprensión geopolítica del conflicto. Y esto es fundamental, ¿no? Entonces, se populariza una cierta retórica y la política securitaria que le interesa fundamentar y justificar una violencia de Estado, le es muy, muy importante estas narrativas simples que, como he dicho, reproducen los medios audiovisuales. Es decir, estas narrativas acaban justificando y legitimando las explicaciones del gobierno y, de alguna manera, la violencia de Estado que agentes ejercen contra la sociedad, que ejercen en demérito de los recursos naturales, que ejercen a favor de la movilización forzada de ciertos grupos, etcétera, ¿no? El segundo texto, ampliamente recomendable también, es este texto de Osvaldo Zavala, que es un periodista juarense que vive en Nueva York, que escribe este texto, Los cárteles no existen, y presenta una serie de hipótesis sumamente interesantes, ¿no? La primera es la despolitización de las víctimas del narcotráfico, es decir, esta idea de que las narrativas audiovisuales en lo general acaban secundando la perspectiva oficial o gubernamental y que, por ejemplo, uno de los grandes ausentes de estas narrativas son las víctimas, que generalmente las víctimas que aparecen en los seriales, en las telenovelas, son completamente secundarias, no se problematiza sobre la implicación de la víctima y no tenemos la perspectiva, el relato, la sensibilidad de estas crónicas desde las víctimas. Muchas de estas narrativas se quedan básicamente como una espectacularización del performance que realizan las élites aparentemente enfrentadas entre sí. Otra vez esta idea de buenos contra malos. Entonces, Zavala propone que el Estado-Nación y el Estado mexicano, lejos de desaparecer, que es una de las tendencias interpretativas de cuando se habla del narcotráfico, es decir, que los narcotraficantes han sustituido al Estado, lejos de ello, se ha fortalecido tras una política securitaria que básicamente secunda la perspectiva de construcción de nuevos enemigos por parte del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, el hecho de desarrollar una política punitiva contra las drogas, pues naturalmente va de la mano de una política agresiva securitaria y bueno, como todos sabemos, en el caso de los Estados Unidos hay una muy clara doble moral entre un discurso muy agresivo, básicamente contra Colombia, contra México, contra los inmigrantes, etcétera, y un discurso muy complaciente respecto a las poblaciones locales que consumen y también distribuyen al interior de una manera muy, muy exitosa, ¿no? Por eso hay
Por ejemplo, dentro de las narrativas, hay narrativas con mucho éxito que han logrado abordar este tema de las dos fronteras, ¿no? Por ejemplo, el caso de la película Traffic del año 2000, o desde el punto de vista ficcional, quizá uno de los casos más exitosos, el de Breaking Bad, que no voy a analizar ahora, ¿no? Entonces, dice Zavala que no son los cárteles quienes subordinan al Estado, sino que quien logra de alguna manera subordinar a los cárteles. No hay cárteles como tal, dice Zavala, pero sí hay una violencia de Estado, ¿no? Entonces, el texto es muy, muy sugerente. Y bueno, esta famosa imagen, que también la comenta Zavala en su texto, ya digo, no tengo ya mucho tiempo, pero de alguna manera sintetiza lo que es la simplificación de la causa del narcotráfico. Es decir, vemos esta especie de centralidad de un narcotraficante con la cabeza de Benito Juárez, una serie de poderes fácticos alrededor, donde pues, vemos representantes de la iglesia, vemos representantes del poder militar, del poder económico, etc. Y pareciera que esta explicación aclara, ¿no? Simplifica. Sin embargo, esta podría ser una explicación justamente por sintética peligrosa, porque no nos permite ver otros aspectos que están vinculados a la representación mediática del narcotráfico, ¿no? Bueno, ahorita en la segunda parte de mi exposición, Jorgito, no sé cómo voy con el tiempo, pero Bien, sin problema. Espero no ir muy colgado. Básicamente lo que tendría aquí, y bueno, ya si me tomo demasiado, pues puedo acortar un poco, tendría la presentación de lo que es el cine, posteriormente la presentación de lo que son las telenovelas y finalmente las series. Dentro de las series, particularmente el caso que les quiero presentar, es una estrategia que utilizan los medios, que es esta especie de glamorización y victimización de los grandes capos, como una forma justamente de adelgazar la consecuencia política y geopolítica que muchas veces estos personajes tienen en el ajedrez nacional o regional, ¿no? Pero bueno, entonces, en el caso del cine, bueno, a ver, voy directamente, ¿no? Hay un largo antecedente de películas de bajo costo sobre droga, sobre contrabando, sobre policías y ladrones, sobre la frontera peligrosa, etcétera, ¿no? La primera película, incluso todavía de cine mudo, El puño de hierro. Entonces, esto del cine sobre el narcotráfico dista muchísimo de ser algo nuevo. Dista muchísimo. Es decir, lo que cambia es la ecología mediática. Lo que cambia son los dispositivos de transmisión. Lo que cambia es la sensibilidad de la opinión pública respecto a estos productos mediáticos. Pero la incorporación del delito, la sangre, el contrabando, el narcotráfico, la droga, dentro de las narrativas de entretenimiento, vean ustedes desde dónde data. Aquí hay también una característica. Hay una perspectiva moral, o sea, las drogas como lo malo, las drogas como como algo que estupidiza a las personas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cierto cine de los 60, que también sobre cómo las drogas pueden corromper las mentes de los jóvenes y cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, ahí el caso de las películas de René Cardona, de los hermanos Almada, aquí uno de ellos, que por supuesto no les interesa formalizar nada, están dirigidas al gran público. Luego tienen a partir de los 70 el soundtrack con apoyo de grupos regionales, y bueno, habría que preguntarse, por ejemplo, si estas películas hacían apología o no de la violencia, o si ese cine que habla de la violencia, incluso el cine que viene de Hollywood, hacen o no apología de la violencia, ¿no? Luego, bueno, viene un boom, fíjense ustedes, un boom de películas del narcotráfico. El solo hecho de ver los títulos, o sea, no requiere muchísima explicación. Todas estas películas se caracterizan, perdón, después de las cursivas viene una explicación de 4 elementos que no sangríe correctamente. Estas películas tienen muy baja calidad técnica,
tienen el contexto acelerado de la frontera, incorporan el elemento de la migración y algo que hay que subrayar, reflejan personajes que tradicionalmente eran excluidos del cine de entretenimiento, de la época de oro del cine, etcétera, ¿no? Bueno, esto ya lo había dicho. Y bueno, el parteaguas, de alguna manera, digamos, por decirlo rápidamente, son las películas de Luis Estrada, ¿no? Es decir, Luis Estrada encontró un nicho de mercado y lo que trata él de fundar un régimen de representación a partir de lo que yo llamo la parodia total de la violencia, ¿no? Además, siempre proyectadas con una cierta oportunidad coyuntural, ¿no? O sea, buscando procesos electorales o buscando momentos. Sin embargo, por supuesto que algo aportan, nos divierten y no, son películas que uno no sabe si reír o llorar, muy exitosas en taquilla, además películas que pues por lo general tienen el mismo elenco, etcétera, todas ellas comedias negras, todas ellas con el recurso de la parodia, del sarcasmo, todas ellas con esta especie de violencia total, ¿no? Es decir, todas se dan en lugares que no sabemos exactamente qué es, que son lugares como donde pasa todo, así como si fuera novela de García Márquez, ¿no? O sea, lugares muy cerrados donde pasa todo. Y en el caso del infierno, tenemos claramente lo que es la toponimia del infierno, ¿no? Y donde Estrada trata de hacer una reconstrucción de lo que yo llamo la violencia total, ¿no? Dentro de esta época, estamos hablando de películas ya producidas en el siglo XXI, dos películas que quiero yo mencionar. Una es esta, Miss Bala, que aborda un tema particular y específico, el de los concursos de belleza con arreglos del narco, no es para nada nuevo, hay telenovelas que también ya habían, telenovelas colombianas que ya habían abordado esto. Se pueden buscar casos reales, gente común en situaciones extraordinarias, lo que le pasa a este personaje. El guionista retoma algunos casos previos. Hay aquí el tema de la casualidad, es decir, la chica, la protagonista, que sin deberla ni temerla, hay una espiral de violencia que la lleva a vivir un verdadero infierno, del cual no se puede salir hasta el final de la película, y igualmente de una forma como entró, casual, ¿no? Hay intento, una descripción y una crítica a los medios, y por supuesto una cercanía particular a a lo que puede ser la cotidianidad. Es decir, el caso de esta chica es como decir, el tema del narcotráfico le puede tocar a cualquier persona, independientemente que esté en eso o que no esté en eso. Luego, quizá de todas estas películas, la que me parece analíticamente más interesante por hablar del cine mexicano, sin duda es Eli. Esta es una película que tiene el interés de que problematiza el ritmo en la narrativa. Es decir, a diferencia de todas estas películas que tratan de llevar estos códigos de la hipertelevisión, de aceleramiento, de velocidad, de rapidez, de vertiginosidad, aquí estamos ante un tono perturbador. Por ejemplo, hay una escena particularmente violenta donde emasculan a un sujeto a partir primero de quemarle los genitales. Es una violencia es una escena de una violencia atroz, pero dentro de una estética de la lentitud, dentro de una estética de la degeneración en la psicología de los personajes, que es probablemente el relato fílmico más vívido de una subjetividad completamente en disolución. O sea, es una metáfora de lo que implica la destrucción del tejido social, ¿no? Entonces, hay un intento no solo por mostrar lo violento, sino por mostrar lo inasible, por mostrar lo que está más allá de la violencia. Y subrayo, creo yo particularmente en esta película, y hasta el momento no he encontrado otra. Pero digo, las puede haber, ¿no? No dudo que las haya, simplemente en la pesquisa particular que he hecho, no lo he encontrado, ¿no? Bueno,
Entonces, en estas 3 películas, básicamente hay una especie de exploración de la sinrazón del narcotráfico. Hay una totalidad en las películas de Estrada que divide a la población entre participantes y espectadores. Está el tema de lo azaroso en Misbala. Está el tema no solo de quienes delinquen y persiguen, sino de toda la sociedad, como el caso de Eli. Y está la visión desesperanzada de sus personajes, también, en el caso de Eli. En términos generales, sobre todo las 2 últimas películas, nos permiten identificar algunos rasgos básicos de la violencia del cine en la época del neoliberalismo, ¿no? El tema de una violencia ubicua, el tema de una violencia que se naturaliza, que no puedes hacer nada contra ella, entonces simplemente la tienes que sobrellevar. El tema de una violencia cercana, inmediata, y el tema de una violencia crónica, endémica. O sea, que no se ve una posibilidad de que el tema se vaya a resolver en el corto plazo, ¿no? Entonces, bueno. Bien, paso ahora al tema de telenovelas y series. Jorge, ¿cómo vamos con el tiempo? Bien, Tanis, no te preocupes. Adelante. Ok, bueno. Bueno, no hay que darle mucha vuelta a las cosas para reconocer la extrema difusión que han tenido varios de estos materiales. La mayoría de estas, no la mayoría, todas ellas colombianas, que se logran posicionar con mucho éxito en el público hispano, a nivel transnacional, o por supuesto no solamente en Colombia. Algunas de estas ya transmitidas actualmente en México por televisión abierta. Yo establezco una pequeña diferencia entre series y telenovelas, ¿no? Es decir, yo normalmente las divido. Ahí ustedes en la lámina tienen algunas de ellas. Quizá la más evidente es la de la extensión. Es decir, tradicionalmente las series son construcciones 10, 12, 13 capítulos en 2, 3, 4 temporadas. Generalmente las telenovelas no, son producciones de 100 capítulos, 150 capítulos, pero hay excepciones. Hay excepciones con respecto a alguno de estos rasgos que menciono aquí que no leo. Por ejemplo, telenovelas como que también tuvo muchos premios, etcétera. Pablo Escobar, El Patrón del Mal, 2012, que es una telenovela de 100 y pico de capítulos, pero producida y filmada con lenguaje cinematográfico, es decir, con muchos de los elementos que vemos del lado derecho, pero traspuestos en una narrativa intimista, audiovisual. Es un caso muy, muy interesante, ¿no? De cruce en los regímenes de producción y en los regímenes de producción de estos 2 géneros históricos. De alguna manera, la telenovela es una modalidad de serialidad que tiene ciertas características, por ejemplo, una de ellas, el peso que tiene la interioridad, a diferencia de las series con respecto al peso que tiene la exterioridad. Esto ha sido muy, muy estudiado, ha sido bastante estudiado, no me detengo ahora en ello un poco, ¿no? Ok, perdón, es que me tapa el título. Los rasgos a discutir de estos 2 materiales, de estos géneros, es, por ejemplo, el problema de que hechos siempre que se dice ficcionales, basados en hechos reales. O sea, es esta transposición de qué es y no es real que genera mucha confusión. El éxito que han tenido muchos de estos seriales y telenovelas a partir de difundir sociolectos, jergas, códigos, etcétera, que los hace verlos como muy, muy simpáticos. La centralidad de ciertos rostros del narcomundo, básicamente el tema las familias de los narcotraficantes, las excentricidades, etcétera. Entonces, el gran debate, ¿hacen o no apología? ¿Facilitan una comprensión alternativa de los hechos o no? Digo, ya de alguna manera he respondido a estas dos preguntas. Lo que sí vemos muchas de estas telenovelas que se muestran modalidades de ascenso social. Es decir, si ustedes ven las telenovelas mexicanas típicas de los 60, sobre todo 70,
y 80s, eran historia del ascenso social de los personajes, narrativas que suelen ser muy, muy exitosas, que aquí se reformatean con los componentes de las historias del narcotráfico, ¿no? Y que esto explica parte de su éxito. Me detengo, por ejemplo, en esta serie, que es una serie que fue pagada por el gobierno de Calderón, que es una serie de apología, porque es un caso muy, muy interesante, ¿no? A partir de, entre comillas, humanizar la perspectiva de los policías, o sea, es el acto deliberado del gobierno mexicano por intervenir en la ficción y por intervenir en el entretenimiento, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las telenovelas, quiero brevemente mencionar algo respecto al famoso Cártel de los Sapos. Digo, hago un paréntesis porque en realidad en México no hemos llegado a las producciones con estas características. Esto es un vil producto de masas que fue muy exitoso. Es la primera telenovela que tiene parte 2, que eso no se había presentado en estos seriales. Luego migra al cine. Uno de los actores de la telenovela compra los derechos para el cine. Y bueno, dentro de la telenovela es interesante que no hay evidencia del cambio del tiempo, es decir, se narran hechos que pasan en 10, 15 años y los personajes más o menos están igual, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, pero me quiero detener en 3 fenómenos semiótico-discursivos, que sí vehiculan las telenovelas. La primera es estas narcotelenovelas o estas telenovelas sobre el narcotráfico sí actualizan la función tradicional que ha tenido la telenovela. Es decir, esta especie de plataforma de instrucción de buenas costumbres o esta serie de instrucciones de vida cotidiana, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención encontrar estos mecanismos. Por ejemplo, hay una escena en la cual este personaje, que es un narcotraficante, el Buñuelo, antes de ser extraditado, dirige un mensaje a su familia. Y en ese mensaje a su familia dice que está arrepentido, que hay que portarse bien, que no lo volvería a hacer, etc. Es decir, es la oportunidad de reconvertir y circular públicamente un aparente discurso del arrepentimiento como una forma de conjurar, en el caso de la sociedad colombiana, conjurar los demonios derivados de las consecuencias sociales y públicas que generaron estos personajes. Es decir, da lo mismo si esa mea culpa de este personaje fue real o no fue real. Da lo mismo. Lo importante aquí es la actualización de la función tradicional que ha tenido la telenovela en la historia de la telenovela, y que si tú pensabas que a propósito del narcotráfico no se podía actualizar esa función de lección de buenas costumbres o de nuevas lecciones de moral, pues la mala noticia es que la narcotelenovela lo hace, y lo hace con una adaptación y una efectividad, pues tan es así que la primera temporada tuvo 150 capítulos y la segunda tuvo otros tantos, ¿no? Es decir, fue una telenovela que empezó en 2008 y acabó en 2011. ¿Okay? Bueno, un segundo ejemplo, todavía más inverosímil que el anterior. Aquí sí tenía un ejemplo audiovisual, pero no lo voy a hacer porque ya son 7:15 casi, entonces... pero bueno, igual si a alguien le interesa le puedo mandar el PowerPoint, donde el malo de la telenovela, que es este individuo que ustedes ven a la izquierda, que por cierto es cómico en la vida real, o sea, es cómico, y esta es otra cuestión que han criticado mucho este tipo de seriales, de que cómo ponen a cómicos haciendo papel de malos. Entonces, un tipo que se la pasa matando y descuartizando gente, de repente aparece contando chistes, y es inevitable no generar un cierto grado de empatía con respecto a este malo de la telenovela que es el Cabo. Bueno, hay una escena en la cual el hijo de él en la telenovela, que aparece a la derecha, que es el típico
en colombiano, el típico culicagao, le dice que se tiene que portar bien, le dice que tiene que estudiar. La escena no tiene desperdicio. La escena no tiene desperdicio. Le dice que le eche ganas en la vida, que sea otra persona. Entonces, digamos, no parece muy creíble que un individuo que se la ha pasando matando y descuartizando gente, de repente quiera dar lecciones de moral al único hijo que tienen y al cual acaban matando, por cierto, ¿no? Perdón por hacerla de spoiler, por si alguien tenía la intención de ver la telenovela. No, entonces, digamos, no tiene desperdicio es tal vez el ejemplo más claro de todos los que pudiera presentarles, ¿no? Entonces, otra cuestión que hace esta telenovela es una especie de redefinición de lo que significa la nación. Es decir, una nación que vivió niveles de perturbación, violencia muy, muy dura, de alguna manera con características muy particulares, muy específicas, de desplazamiento, etc. Digo, no tengo que hacer esa narración del verdadero infierno que en regiones del país se vivió en los 80 y en los 90 particularmente, ¿no? En este tipo de seriales se trata de alguna manera de proponer una forma de redefinir lo que significa ser colombiano. Por ejemplo, es un fenómeno que las telenovelas mexicanas ni de chiste no solo realizan, ni siquiera intentan, ¿no? Entonces, hay una reivindicación de lo que significa ser colombiano que a mí me llamó mucho la atención y que por supuesto los autores, los colegas, los académicos colombianos que han abordado estos fenómenos lo han subrayado, lo han estudiado mucho más detenidamente de lo que yo les estoy diciendo. Pero digamos, llama la atención que estos personajes que de alguna manera laceran tanto contra el tejido social de su país, de repente en los personajes que están construidos en las narrativas, se conviertan en portadores de una valencia positiva de lo que significa ser colombiano, ¿no? Bueno, bien. Por último, en lo que se refiere a las telenovelas, quiero también reivindicar el papel que la familia tiene respecto a estos seriales y me conecta otra vez con lo que yo había comentado respecto a la centralidad de la moralidad hegemónica y dominante. Es decir, vemos cómo detrás de la aparente temática disruptiva y antisocial, por ser una telenovela, se recuperan las funciones sociales tradicionales que ha tenido la telenovela, ¿no? Por ejemplo, el narrador de la temporada 2, de hecho, el último capítulo de la temporada 2 es una restitución de todas las familias que a lo largo de la temporada 2 fueron objeto de algún tipo de rompimiento de fractura derivado del narcotráfico y que parejas, padres, hijos, etcétera, personas que no querían entrar al negocio y entraron, en fin, que el último capítulo de alguna manera se resarce esta especie de daño social, ¿no? Entonces, y bueno, de alguna forma también llama la atención esta voz en off, que es uno ahí de los personajes que ustedes ven en la fotografía, que dice, ¿y por dónde se le va a agarrar al narcotraficante? Pues por la familia, ¿no? Bueno, por último, ya estamos casi, me voy a ir un poquito más a prisa. Básicamente lo que quiero decir del Chapo son dos cosas. La primera, una de las formas como estas narrativas audiovisuales secundan, paradójicamente, la perspectiva gubernamental o del gobierno es a partir de dos mecanismos discursivos, y no digo semióticos porque en la sala está mi querido colega y amigo Carlos Vidales, que es un semiotista muy importante en nuestro país, entonces quiero ser cuidadoso con el uso del término, pero sí cierto tipo de mecanismos, uno que tiene que ver con la victimización y otro que viene que ver con la glamorización. Es decir, esta perspectiva de ver al narcotraficante como todopoderoso, intocable, que se justifica toda la acción violenta del Estado, etcétera. Al menos en el trabajo que hice respecto a la serie de Netflix,
del Chapo, que están publicados algunos textos. Hay tres grandes temáticas que se abordan vinculadas a este proceso de victimización, glamorización, ¿no? Primero, esta especie como de psicoanálisis del Chapo, este aniquilamiento simbólico del padre y su desideratum respecto al héroe en el que se quiere convertir, ¿no? O sea, pareciera en la serie que el Chapo hace todo lo que hace de alguna manera para demostrarle al padre que no va a ser lo que el padre es, ¿no? Entonces, hay esta especie de empatía respecto a la particularidad psicoanalítica del sujeto, ¿no? Por supuesto, también está la exploración del poder y la actitud de algunos de sus atributos, ¿no? El tema de la avaricia asociada al odio, a obedecer y a la pasión por el don de mando, ¿no? Pareciera que este personaje no le preocupa tanto el dinero como el mandar, como el componente de ajedrez mental que tiene una parte de este negocio. Y la tercera gran temática, pues estas pseudodenuncias de corrupción contra el Estado y muchos de sus funcionarios. Ahí el personaje que vemos, Don Sol, sería una representación de esta especie de narcoestado, necroestado, o de personaje que encarna algunas características de lo que es la violencia de Estado. Esto que Ignacio Corona, un profesor también, un profesor tapatío, hablaba de la mímesis, ¿no? Digamos que el problema de la mímesis es que confunde y nos remite un poco a la imagen esta que les presentaba de la última cena, ¿no? Ahí donde todo de alguna manera se confunde y se diluye, como de hecho sucede también en estas narrativas, el componente geopolítico, ¿no? Se diluye el componente de las víctimas, ¿no? Se diluye un poco la centralidad que tiene el Estado, que tiene también el Estado-nación, ¿no? Y bueno, como uno de los ejemplos de la espectacularidad, de la espectacularización, este famoso affair, que no me detengo. Digo, ahora sucede que el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno mexicano utilizaron como cebo para atrapar al Chapo a este actor, y que, por ejemplo, en la famosa docuserie de Kate del Castillo, ahora ella también se dice víctima de lo que habría hecho Sean Penn, y un poco, por ejemplo, lo que critica Osvaldo Zavala, de lo que fue de esta idea de la fuerza del Chapo, es que Zavala en su análisis de este hecho dice que realmente la representación del Chapo en la entrevista de Penn, en el video de Sean Penn, etcétera, no es la del narcotraficante todopoderoso, que es más bien es un sujeto bastante débil, bastante desarticulado, bastante aislado, y que al fin de cuentas, pues es atrapado. Y por si no fuera poco, justo en el día que lo atrapan, aparece alguno de estos seriales, alguna de estas películas, creo que es la de la derecha. Entonces, bueno, digamos, esto pareciera demasiada coincidencia, ¿no? Digo, sin entrar a la especulación, lo que quiero decir con esto es que, y ya termino, estas narrativas redundan en una naturalización de la violencia o facilitan la naturalización de la violencia, no contribuyen a un conocimiento geopolítico respecto a lo que es el narcotráfico, dan la ilusión de tener más información con respecto al narcotráfico, lo que no supone más conocimiento. Esta diferencia entre información y conocimiento es importante. Entonces, estas series basan su verosimilitud en camuflar un cierto descontento y una crítica social que de alguna manera el narcotraficante se hace portavoz de ello. O sea, yo, por ejemplo, cuando he hablado con adultos que sienten mucha atracción por este tipo de narrativas, me parece que lo que se observa ahí es la posibilidad de un acercamiento edulcorado a la crítica social, escondida tras la idealización y la glamorización de este tipo de personajes, ¿no? Entonces, ahí lo dejaría, Jorgito, colegas, les agradezco su paciencia, espero no haber abusado mucho de ella. Me es muy extraño estar hablando más de una hora frente a una pantalla en la cual no puedo ver ningún rostro, ninguna reacción, pero bueno, espero haber podido ofrecer algunas ideas para el debate y ponerlas sobre la mesa. Muchas gracias, Jorge, amigos.
No, gracias a ti, Tanius. Empezamos esta parte del conversatorio. Sé que ya están algunos colegas preparando seguramente sus comentarios, sus preguntas. De hecho, a lo largo de toda tu exposición en el Facebook Live han estado llegando algunos comentarios, siempre reconociendo y felicitando tu trabajo, Tanius. Y quisiera arrancar con uno que me han dejado por aquí. Dice Miriam Iglesias: tengo que confesar que cuando veo una película o serie, evidentemente me cercioro lo mejor que puedo de la seriedad del tratamiento del tema, aunque sea en ficción, pues justamente me preocupa ser parte de esa audiencia de lo que tú estás definiendo en este momento, Tanius. Entonces, estos son algunos de los comentarios, ¿no? Que empiezan a llegar ya ahorita en el chat. Si me permites, en unos momentos más vamos a seguir pasando. Y por acá, creo que algunos de nuestros colegas, no sé si tenga alguna pregunta en específico para irles dando la palabra tanto a la doctora Blanca Chong, a Lizy Navarro, al doctor Carlos Vidales, que andan por acá en nuestro foro. No sé si Gaby Suet, Liliana Cruz, si tengan alguna pregunta en lo que vamos revisando en el chat, que como les digo, de pronto se nos fue recorriendo ahí toda la conversación para que les podamos abrir el micrófono. Y nos pregunta Fer Palacios, Tanius, que si habrá posibilidad de que compartas las diapositivas para que las agreguemos también eh, a tu webinar, ahora que lo estemos publicando en la Sí, página de... Jorgito, si quieres que me manden un correo, tanius@yahoo.com o lo que sea, y con gusto les mando el PDF de la presentación y les mando links a algunos trabajos que ya publicados sobre aspectos. Yo estoy por entregar un libro a una editorial que resume también los últimos hallazgos, ¿no? de estos materiales, pero con mucho gusto. Si me escriben, con mucho gusto, por igual, por lo que sea, les mando un PDF con el PowerPoint. Perfecto, Tanius. Por acá está dejando Roydin García, dice: gracias, Tanius, siempre es un gusto escucharte. Pregunto, ante el surgimiento de perspectivas inteligentes como la de Zavala y los cárteles no existen y las evidencias del narcoestado panista, ¿es previsible que hayan cambios en las narrativas y formas de representación sobre el narcotráfico? Gracias por la pregunta. Mira, yo tengo la impresión que, así como el sexenio de Peña Nieto despresurizó la centralidad mediática política del tema del narcotráfico, no porque desapareciera, porque simplemente eso había sido contraproducente en el último año del sexenio de Calderón. Obviamente la historia del entretenimiento y del espectáculo sigue. Es decir, uno pensaría que dentro del portafolio criminal otro tipo de delitos, por ejemplo, trata de blancas, tráfico de migrantes, podrían generar sus propias narrativas, pero las industrias del entretenimiento no han encontrado la posibilidad de producción audiovisual en la nueva ecología. Entonces, el narcotráfico sigue de alguna manera aglutinando, pero por ejemplo, yo pienso que este boom de producciones empieza a decrecer, ¿no? Eso no significa que no se sigan produciendo, eso no significa que no se sigan subiendo materiales. Por ejemplo, hace unos días acaba, el Chapo está encarcelado, pues ahora Netflix se pone a hacer documentales del Mayo Zambada. Y el narcotraficante en turno, ¿no? No hablé de los documentales, no hablé de las docuseries, que eso pediría otra conferencia, pero ciertamente yo lo que creería es que en algún momento el narcotráfico, así como el contrabando, el alcohol, etcétera, se sumaron al portafolio criminal, es el portafolio criminal anterior, lo mismo va a pasar con el narcotráfico. Lo que no cambia es, obviamente, la violencia de Estado, como lo subraya muy atinadamente Osvaldo Zavala, no cambia la política de espectacularidad de las industrias de entretenimiento que se montan sobre una tradición histórica de abordar el crimen, la sangre, la corrupción como motivos que facilitan la atracción de audiencias. Y la ventaja también que tiene el narcotráfico es que facilita la conexión de audiencias transnacionales, que esto es muy importante para las empresas de entretenimiento. Por ello, Netflix se apuró a sacar su saga sobre cuestiones del narcotráfico, que ya lleva 6.
las primeras 3 sobre el narcotráfico en Colombia y ya van 3 sobre el narcotráfico en México. Entonces, digo, yo tomo a Netflix como un termómetro que va a permitir de qué manera estas narrativas siguen teniendo la centralidad, aunque yo creo que a nivel de pulso de las audiencias, no sé, quiero pensar que ya las audiencias pues ya ven otras cosas, etcétera, porque yo he conocido a algunas personas que prácticamente el núcleo de su entretenimiento durante algunas semanas, meses, son las narrativas sobre el narcotráfico. Entonces, yo supongo que, para terminar ya mi comentario, supongo que se van a enlazar a otras historias sobre delito, crimen, sangre, etcétera, donde el narcotráfico podrá tener o no una centralidad. Por ejemplo, el caso exitoso, Jorge, lo hemos conversado tú y yo, de Breaking Bad. O sea, Breaking Bad es una serie y no es una serie de narcotráfico. Y es una serie prodigiosa que no nos cansamos de reconocer y alabar. Y ese es otro dato que no mencioné. Hay ejemplos muy lúcidos de la ficción que no tratan de hacer o sea, que no están basadas en hechos reales y que son retratos muy dinámicos de cómo imaginar el tema del narcotráfico, a diferencia muchas veces de productos que quieren ser verosímiles y que juegan con este elemento de la ficción y que al rato, pues obviamente hacen ahí un amasijo que digo, yo lo que digo es que estos productos hay que verlos, en primer lugar, como lo que son productos de entretenimiento que espectacularizan aspectos de la realidad. Y sobre esta parte ahorita que comentabas y que seguramente detonó mucho también de la conversación a lo largo de tu presentación en las redes sociales, era el tema de esta imagen también de transmedialización del concepto del narcotráfico. Como bien decías, pues no solamente ya hablamos como de productos creados específicamente en su momento para el cine, para el tema editorial. Hoy pareciera que incluso el entrecruce entre narrativas, el que puedas tener de pronto la versión Narcos México, Narcos Colombia, que de frente parte de la misma historia y ciertos personajes aparecen en otras series articulando narrativas, pues te habla también de una forma de expresión que también entreteje con el tema del narcotráfico una particularidad que no habíamos visto en otras, vamos a decirles, agendas temáticas. Pues mira, a México le pasó, por eso estaba yo el caso de Colombia, de que de repente claro, los telediarios, la televisión, descubrió que una cierta apertura de libertad de expresión también podía ser rentable. En eso entraron estas ficciones. Entonces, de repente tenemos ahí, digamos, una oferta de consumo para quienes nos tocó vivir los viejos años de la cerrazón en la televisión privada y abierta, que los asuntos públicos y políticos eran discutidos con mucha timidez, con perspectivas realmente muy cerradas, y de repente tienes esta verdadera orgía audiovisual de historias, enfoques, tratamientos, de los cuales, digo, como he dicho, la inmensa mayoría secundan las perspectivas oficiales y gubernamentales. Y bueno, de alguna manera, por ejemplo, la ficción está haciendo cosas, ha hecho cosas. El caso de Eli, por ejemplo, pues no pretende ser una copia de un hecho que haya sucedido. El caso de Breaking Bad no pretende ser una copia que haya sucedido. Por ejemplo, el caso de las series de Argos, que originalmente las tenía puestas también en el PowerPoint, pero ya no las quise poner porque también es muy polémica la producción audiovisual que ha hecho Epigmenio Ibarra. Pero, por ejemplo, de todo lo que ha hecho Epigmenio Ibarra, digo, no, por supuesto, El Señor de los Cielos, que es una decepción total de lo que yo pensé que cuando salió la primera temporada del Señor de los Cielos podría ser una experiencia parecida a lo que había sido Pablo Escobar, El Patrón del Mal, y para nada, o sea, redundó en un culebrón sumamente fácil. Pero de lo que ha hecho Argos, rescato mucho, y también un elemento de ficción, Capadocia, que otra vez, estas, sin ser específicamente el tema del narcotráfico, lo abordan, lo contextualizan con recursos de la ficción y creo yo con logros exitosos, ¿no? Me parece. Gaby Suet tiene una pregunta para ti. Gaby, te abro micrófonos. Adelante. Ya debes de tener el micrófono abierto para hacer tu pregunta.
Perfecto, Gaby, gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, yo los saludo desde mi cocina, que a esta hora es mi escritorio. Eh, bueno, muchísimas gracias por la exposición, excelente, me ha gustado mucho y quería preguntarte si tú no ves que yo creo que casi la totalidad de los rasgos que tú señalas para las narrativas de ficción, digamos, si no las ves, digamos, prácticamente reproducidas en ciertas crónicas periodísticas de algunos periódicos que se meten en esta narrativa de los narcotraficantes, desde un lugar que también yo identifico mucho, digamos que los que tratan a los narcotraficantes como celebrities, casi, la verdad es que me estoy refiriendo un poco a las crónicas que saca Infobae, que no los puedo creer, me parece prácticamente apologéticas del narcotráfico. Y si no se podría a lo mejor ahí tender un puente entre estas investigaciones más, digamos, tendientes de la ficción, cómo hacen un cruce hacia el periodismo. Eso me parece muy interesante, aparte porque la configuración político-narrativa que tú señales se da justamente en estos periódicos, se repite, y quería ver cómo lo veías tú. Gracias, Gaby, por tu pregunta. Mira, no abordé, como tú bien señalas, también porque lo he estudiado menos. Por ejemplo, el texto de Zavala que citaba, él de hecho le da más importancia a la PAM, aunque sí se mete al audiovisual, pero creo que le da más importancia al periodismo narrativo, al periodismo literario. Y bueno, le pega con tubo a todos, ¿eh? O sea, salva a dos o tres. Por ejemplo, en su texto, y cito a Zavala porque él aborda estos temas. Yo ahorita te daré mi opinión. Por ejemplo, Zavala me llamó mucho la atención la crítica tan fuerte que hace a periodistas muy premiados, como por ejemplo, no sé si conoce aquí en México la periodista Anabel Hernández, ¿no? Autora de un bestseller, Los Señores del Narco, Claro. y bueno, pues le hace una crítica muy severa también a Diego Enrique Osorno, es decir, a todos estos grandes periodistas que han publicado varios libros sobre el tema, básicamente dicen lo que dicen es que secundan la perspectiva gubernamental. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Digamos, ha pasado una especie quizá de descentración, paradójicamente, de descentración política del periodismo narrativo. Es decir, el periodismo narrativo quizá ha cedido a la industrialización. Por ejemplo, el caso, para hablar de la literatura del narcotráfico en México, se suele citar mucho al narrador sinaloense Elmer Mendoza. Las primeras novelas de Elmer Mendoza no eran como después, a partir de Balas de Plata y a partir del invento de este personaje del zurdo Mendieta, creo que se llama el personaje que inventa Mendoza, hay una especie de despolitización y hay una especie también de confusión totalizante. Por eso esta imagen que está en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Entonces, aquí, en el caso de la literatura, no hay innovación. Parece ser que en esta llamada literatura del narcotráfico no hay innovación literaria. Y en el caso del periodismo narrativo y literario, según Zavala, salvo excepciones, caen en una especie también de espectacularización, caen en una especie también de ver a los narcotraficantes y a los grupos como todopoderosos, y algo muy importante, un abandono de la voz de las víctimas. Es decir, claro, si en algo le han quedado debiendo todas estas narrativas parejas, y esto no lo ha hecho ni siquiera Netflix, es una narrativa desde el punto de vista de las víctimas. Por ejemplo, en la temporada 2 del Chapo, en el episodio 7, 8, creo, hay un capítulo en el cual Netflix aborda el caso de dos jóvenes, creo,
ya se me olvidó. Una es una chica que la secuestran y la prostituyen y la mamá la va a buscar. Y otra es un chico que lo secuestran, lo drogan y lo utilizan después como carne cañón un grupo militar. Pero no hay, y teóricamente los familiares de estas dos familias buscan a sus jóvenes. Me parece que en el caso no creo que ninguno de los dos casos los encuentre. El episodio 6 o 7, por ahí así de la temporada 2. Esto no es una perspectiva de las víctimas. Esto es una mirada tangencial, marginal, descontextualizada de los distintos efectos que tiene en algunas regiones el narcotráfico y que obviamente de alguna manera la producción de Netflix, en este caso, trata de mencionar, pero lo que pesa en las dos temporadas de la serie del Chapo es lo que ya he dicho, la victimización, la glamorización, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, te digo otra cosa. Uno podría pensar que las narrativas audiovisuales nos van a dar también esto, pero es falso. Las narrativas audiovisuales lo que nos dan es espectacularidad y entretenimiento. Válido, legítimo, etcétera. Pero tras su abundancia, pero tras su aparente proyección de la realidad, generan confusión, generan naturalización de la violencia, generan apología a los narcotraficantes, generan una serie de fenómenos que diluyen la lectura geopolítica del problema. Y esa es la principal consecuencia que yo veo de estas narrativas, ¿no? Claro. La obnubilación, por así decirlo, del componente geopolítico y del componente de las víctimas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby, por la pregunta. Tenemos por aquí un comentario en redes y una pregunta muy interesante, Tanius, que nos hace Pacify Bass. Dice que si se puede abordar este tema desde las narrativas del juvenicidio en el crimen organizado. Es decir, si aquí estamos viendo también este tema del juvenicidio del que tanto también nos ha hablado Rosana Reguillo. Fíjate que es una variable interesante. Por ejemplo, yo creo, a ver, aquí, digamos, tema de discusión, ¿no? Porque digo, no lo he estudiado tanto, pero lo que he leído de literatura colombiana y lo que he leído de literatura mexicana, en la literatura mexicana, por ejemplo, hay una literatura del sicariato, donde la mayoría de los sicarios, etcétera, no solo jóvenes, adolescentes. Ahora, sí estamos asistiendo a nivel contextual a uno de los efectos del uso de la violencia del neoliberalismo, es el efecto de generaciones desechables. Es decir, generaciones que sea en la vía de participar en el narcotráfico, sea en la vía de no tener acceso a servicios públicos básicos, sea en la vía de la migración obligada por las dificultades, y que por supuesto tienes una modalidad de juvenicidio aunque yo no lo he explicitado así en mi investigación y no trabajo desde esa categoría y de los efectos que tienes, basta ver, incluso más que en las narrativas audiovisuales, en la literatura. Por ejemplo, esta novela prodigiosa de Fernando Vallejo, La Virgen de los Sicarios, el personaje es un adolescente, o esta otra novela de Jorge Franco, Rosario Tijeras, que es prodigiosa, ¿no? También en su realización literaria, pues la sicaria, símbolos sexuales, también como adolescente, joven, ¿no? Entonces, sí podríamos hablar de un juvenicidio en este sentido, ¿no? Sin embargo, no solo eso, no solo eso, ¿no? Ahora, es cierto, por ejemplo, en el caso de estas víctimas que mencionaba, del episodio 6 o 7 del Chapo, también son jóvenes. Y, por ejemplo, eso también nos lo quedan debiendo estas narrativas. El punto de vista ya dije, de las víctimas, pero el punto de vista de los jóvenes. Por ejemplo, yo me quiero acordar, hay un profesor de la UDO, de la Universidad de Occidente en Culiacán, que es colega de Ana Gilda Mondaca, una profesora también de la UDO que ha trabajado este tema, que yo una vez le escuché a él una exposición, más desde la psicología social, una exposición muy, muy interesante, se me va el nombre, a ver si después me acuerdo de él, donde él se fue a hacer trabajo con niños, escuelas, a preguntar si estos estereotipos dominantes que oyen en las canciones, en las narrativas, etcétera,
son objeto de atracción. Y una de las hallazgos que encontró este profesor es que no opera de esa manera. Digo, eso es una buena noticia, ¿no? Porque pareciera que en ciertas regiones o en ciertas ciudades o en ciertos poblados, todo el mundo quiere ser buchona o narcotraficante. Y de acuerdo a las investigaciones que hizo este profesor, digo, estoy hablando hace unos 4 años más o menos de la investigación, parece ser que esto no es así y parece ser que amplios sectores de la adolescencia y de la juventud saben reconocer estos contenidos, ¿no? Saben reconocer estos contenidos. Por ejemplo, no he hablado de los estudios de recepción que hay sobre esto. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, básicamente por falta de recursos, no lo pude abordar. Y en mi trabajo lo que hago es cito trabajos sobre recepción, no necesariamente muy desarrollados, no necesariamente muy abundantes. Algunos de estos trabajos no vienen desde la comunicación, vienen desde la psicología social. Por ejemplo, pienso también en el profesor sinaloense César Burgos, que ha dedicado varias investigaciones a hacer etnografía de audiencias respecto al tema de los corridos. Creo que esa investigación ya la terminó, pero la desarrolló algún tiempo. Entonces, ese sería otro pendiente de la investigación. Por ejemplo, digo que me adelanto alguna posible pregunta en ese sentido, y es un trabajo que hay que hacerse, es decir, más que querer discurrir sobre el significado de las letras de las canciones o cosas de estas, o incluso este componente de la narrativa, yo lo digo en la introducción de mi investigación, un pendiente que tienen los estudios de comunicación a nivel nacional es profundizar, no de manera incidental, no de manera aislada, ¿no? Por ejemplo, creo que la profesora América Becerra en la Universidad de Nayarit tiene también algunos, pero son trabajos sueltos, son encuestas sueltas, son académicos que con sus propios recursos pues hacen un grupo de enfoque, un grupo de discusión. Entonces también los alcances son muy limitados respecto a este cruce necesarísimo, que ya lo sabemos desde hace muchos años, que el solo análisis de las políticas de representación de los mensajes no es suficiente, no es suficiente. O sea, tenemos que relacionarlo con el estudio de la economía política de las industrias, que lo sugiero aquí, pero no lo abordo, y tenemos que cruzarlo también con el elemento de los estudios de recepción. Si no se hace este trabajo, la perspectiva que se pueda tener, por muy interesante, etcétera, y lo digo también a propósito de mi trabajo, creo que uno en primer lugar tiene que ser autocrítico de los alcances que tiene este trabajo, pues se tienen que cruzar estos 3 subsistemas, ¿no? De las prácticas comunicativas. No es lo que me preguntaste, Jorgito, pero bueno, aproveché para decirlo. Oye, Tanis, aprovechando, nuestra querida Ana Gilda Mundaca nos está comentando que es el doctor David Moreno, el investigador que habías mencionado, y nada más para acotar a tu comentario. Pues, le agradezco, no sabía que Ana Gilda estuviera, le mando un saludo muy cordial. Ella ha hecho muchos trabajos que también están citados en mi texto. Con ella, ya tiene muchos años que no dialogo con ella, pero al principio de esta etapa dialogaba con ella, y allá en Culiacán hay gente sumamente valiosa, sumamente interesante, alguna en la comunicación, como Ana Gilda y el profesor que mencionaste, que él de hecho no viene de la comunicación, pero varios más, no solamente, pero por supuesto los trabajos de Ana Gilda son muy interesantes y ampliamente recomendables. Gracias, Tanis. Voy leyéndote algunos comentarios que están llegando también en Facebook y algunas preguntas. Dice Leda Sainz, de acuerdo a una visión muy glamurosa e idealizada que se tiene en narcotráfico, falta verse las claras consecuencias sobre la sociedad en todas sus dimensiones, como es en el caso de San Fernando o en Allende. También por aquí tenemos un comentario de Joma Sentier, dice que a su parecer el problema con algunas producciones es, como bien dices, la romantización del narcotráfico, y que por ahí van también partes de los grandes problemas. Melinda Lara dice, ¿se podría hablar de un empoderamiento o cambio de roles respecto a la mujer, como lo es el caso de La Reina del Sur, en donde es ella quien lleva las riendas del narcotráfico, y también lo podemos ver en otras series también por ahí? Esto lo comenta Melinda Lara. Bueno, primero saludo a mi querida amiga Leda. Gracias, Leda, querida, por sumarte sin tener nada que ver con la comunicación. Gracias por tu acompañamiento. Y en el caso de la colega, mencionas un tema súper, súper interesante. Yo tengo una perspectiva que estas narrativas son falaces
respecto a la dimensión contrahegemónica de la mujer. Me explico. Lo que tenemos es una proyección hipersexualizada del imaginario masculino con respecto a mujeres que ciertamente aparecen haciendo roles que antes tenían solo los hombres, que ciertamente aparecen con comportamientos proactivos, pero que no supone una perspectiva contrahegemónica. Hay una profesora de la Autónoma de Baja California, la profesora Liliana Ovalle, colombiana, ella estaba en Mexicali, creo que está en Ensenada ahora, que ella ha trabajado y alguna vez tuve una discusión con ella con respecto a este tema, porque lo que menciona la colega es cierto. Estos relatos, estas canciones, podrían dar la impresión de que supone una visión alternativa del papel social de la mujer. Yo creo que esto no es así. Yo lo que creo es que hay una proyección del imaginario masculino y que a final de cuentas esta mujer aparece doblemente sexualizada. Aparece como objeto del deseo y aparece también como objeto de estas mujeres virtuales, ¿no? Hiper arregladas, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante porque pudiera parecer que así es, pero no hay un punto de vista de género en esto. O sea, me parece que no hay un punto de vista, aunque aparentemente las mujeres tengan una centralidad. Por ejemplo, Ana Gilda sabe mucho de esto porque ella ha estudiado el tema del papel de la mujer en los corridos, etcétera, y tiene un texto por ahí que se llama Las mujeres también pueden, y que yo ahí, digamos, me permito discrepar en la construcción del tipo de empoderamiento que se realiza respecto al papel protagónico de la mujer, ¿no? Entonces, no creo que haya ahí, yo creo que a final de cuentas son narrativas que redundan en una modalidad de misoginia, que el que tú tengas a mujeres generalmente blancas, jóvenes, hipersexualizadas en los papeles protagónicos. A ver, ¿por qué no tienes una mujer indígena de la tercera edad? En alguna narrativa, o por qué no haces una narrativa sobre las mujeres mayores de las familias del narcotráfico que tanto le preocupan las narrativas. Es básicamente mujeres jóvenes. Por ejemplo, tú lo ves clarísimamente en las muñecas de la mafia. Yo tengo una estudiante en la licenciatura que está haciendo la tesis justamente de las muñecas de la mafia, donde la primera escena es la esposa del narcotraficante sintiéndose mal porque ya no tiene 20 años y teniendo miedo que su marido la vaya a dejar por chicas más jóvenes. Y claro, de los 7 personajes protagónicos, 6 son mujeres, pero ahí no hay un empoderamiento de la mujer, en absoluto, creo yo. Y bueno, por acá te pregunta Susana Herrera, dice, yo tengo varios cuestionamientos que tienen que ver con temas de identidad. Tanius dice, uno, que si podrías ahondar en los rasgos de identidad y cómo lo mexicano, la mexicanidad, ha sido definida a partir de ciertas características específicas para lo femenino y lo masculino, donde se reproducen precisamente estos elementos de discriminación, violencia y cosificación, específicamente en estas narrativas de el narcotráfico. También por acá te dice Netertum, dice que si podrías decirnos algunos ejemplos lúcidos sobre el tema del narcotráfico, o sea, que hayan sido realmente valiosas sus aportaciones. Fer Palacios te dice que muchísimas gracias, que es un tema maravilloso y que le encantaría que pudieras compartir estas temáticas incluso con alumnos de secundaria de la zona denominada el Triángulo Rojo, donde se encuentra ella y donde muchos de estos chicos justo romantizan las series de los narcos y que les ha faltado justo esta distancia crítica y analítica para poder hacer una lectura de lo que están viendo en los medios. La misma Susana Herrera te hace como segunda pregunta el tema de sobre la familia, que si no existe un seguimiento y castigo desde las instituciones, sino más bien a partir de la función moral, ni tampoco se visibiliza esto en el tema del narcotráfico. ¿Comentarios que te dejan por aquí, Tanius? Híjole, Jorgito, pues muchas gracias a todos los colegas, o sea, son temáticas muy, muy interesantes. Yo me pongo a la orden, digamos, para el diálogo, etcétera.
No soy muy bueno para hablar a jóvenes de secundaria, es decir, si los quieren hacer sufrir, sí me pueden invitar. Si los quieren hacer sufrir, sí me pueden invitar, pero bueno, o no lo sé, ¿no? Pero encantado de poder dialogar. A ver, muy rápidamente, mira, el tema de la identidad, a mí la palabra identidad es una palabra que digamos, no me gusta, de hecho, de estas palabras que usan mucho las ciencias sociales, porque las tenemos que problematizar, ¿no? Ahora, es cierto, yo creo que en el caso de las narrativas audiovisuales, en México se producen muy poco. No sé si hay acá, están claro las de Argos, etcétera, pero luego las postproducen en Miami, entonces ya no sabes si es mexicana o no. Pero digamos, estas narrativas que han tratado de abordar temas mexicanos como El Señor de los Cielos, etcétera, tienen un nivel de desarrollo muy escueto respecto a lo que sí han hecho las narrativas en Colombia y lo que sí han hecho en Brasil. No sé si en otros países, y lo digo por ignorancia, porque seguramente en el cine lo hay problematizaciones particulares y específicas sobre fenómenos derivados del narcotráfico, narcomenudeo, etcétera. Pero digamos, en el caso de la producción audiovisual con temática mexicana, creo yo que no ha habido una problematización del tema de lo que supone esta identidad. Yo por eso citaba el caso de Roger Bartra, el caso de Roger Bartra, ¿no? El caso de Roger Bartra, él habla de la condición post-mexicana. En la década de los 90 del siglo pasado, él habla de la condición post-mexicana a partir de una serie de rupturas dentro de lo que él definía el círculo hermenéutico del nacionalismo revolucionario, ¿no? Y habla de nuevos actores, habla de nuevos sujetos. Yo por eso esta parte del contexto, es decir, estamos asistiendo a una nueva condición de la mexicanidad. Y a mí no me gusta esa filosofía, esa ontología de lo mexicano. O sea, este es un país, México es un país que se ha visto históricamente terriblemente al ombligo. O sea, parece que los mexicanos no saben hablar de otra cosa más que de sí mismos. Y esto a mí me parece, me preocupa. No sé si sea síndrome de país colonizado o a qué se refiera. Pero con respecto al tema de la identidad, no ha habido una problematización con relación a esto. O sea, yo creo que estamos ante la confusión de Estado, narcotráfico, etcétera. O sea, estamos en una fase muy incipiente. El tema de lo literario, por lo que he leído, tampoco está muy desarrollado en México, que suele ser un indicador de modernidad. Es decir, cuando tú ves modernidad en las narrativas, etcétera, no he visto yo, ojo, y lo digo por ignorancia, porque yo, el que haya leído 8 o 9 novelas del narcotráfico, la última vez que hice un inventario había 60 novelas del narcotráfico y me quedé en 2017. Es decir, no he leído la inmensa parte, pero de lo que he leído no alcanzo a ver ningún componente ahí como de innovación que permita, de alguna forma, problematizar que estamos asistiendo a una construcción, bueno, para usar el término de Roger Bartra, ¿no? A esta consolidación de la condición posmexicana. Sí asistimos a nuevos fenómenos, la ruptura del PRI, el cuestionamiento de las narrativas revolucionarias, el desarrollo y crisis del neoliberalismo, la emergencia de nuevos actores sociales. Es decir, hay una serie de cuestiones culturales que sí están emergiendo. Por ejemplo, Omar Rincón, que es un especialista de medios colombiano, él dice que las narrativas del narcotráfico tienen la habilidad de poner en conflicto 3 niveles culturales. El primer nivel es el de la premodernidad, el campesinado, el atraso, la tierra, la pobreza, la marginación, que aparece como hipotexto en las narrativas. El segundo es el tema de la modernidad, la industria, el desarrollo, el dinero, el capital, la transnacionalización. Y el tercer nivel es el de la posmodernidad, es el de la relatividad moral, es el de todo vale, el vivamos y gocemos que mañana moriremos, es el todo vale con tal de salir de pobres, etcétera, etcétera. Entonces, muy interesante la perspectiva de Rincón porque estas narrativas tienen un poquito de las 3. Entonces, un fenómeno que ha hecho la llamada literatura, comillas, del narcotráfico, es esta especie de reivindicación de lo regional por encima de los grandes centros urbanos. Es decir, ciudades como Reynosa, Culiacán, Juárez, etcétera, que no habían tenido una centralidad en la toponimia literaria de México,
se reconvierten como nuevos topos para pensar elementos y problemáticas nacionales. Entonces, hay algunos autores que quieren ver en ciertas expresiones del narcotráfico una como revancha del mundo rural con respecto al mundo urbano. Es decir, que hay una reconversión de lo rural respecto al urbano. Bueno, que muchas de estas narrativas no son centralmente rurales, pero lo rural tiene un papel enteramente distinto a como lo rural se caracterizaba en la década de los 50, 60 del siglo pasado. Es decir, ya lo rural ya no es solamente ese lugar de marginación, atraso, sino es un espacio de interconexión con lo transnacional. Por ejemplo, los narcotraficantes en las telenovelas, cuando quieren pensar, tomar decisiones, no sé qué, regresan al terruño, se van a la casa que construyeron ahí en medio de la sierra a pensar, a tomar, a repensar la estrategia. Es decir, hay una nueva forma de conectar lo rural y lo urbano, y aquí no quiero hablar de innovación, pero es un tema que quizá las expresiones mediáticas y las expresiones periodísticas literarias del narcotráfico ponen sobre la mesa de una manera interesante, ¿no? Tomando esta reflexión previa que ha hecho Omar Rincón respecto a estos tres niveles. Muchísimas gracias, Tanius. Y quizá para cerrar, digo, hay muchísimos comentarios que han llegado a lo largo de tu exposición. Bueno, muchas gracias, Jorgito. Gracias a todos. Gracias a todos. Quisiera quizás cerrar con una pregunta que te hace aquí Gerardo García con respecto a esto de la simpatización del narcotráfico. Dice, ¿a qué grupo social van dirigidos y quiénes son los que terminan siendo los grandes consumidores de todas estas narrativas, Tanius? Un poco como para tratar de englobar tu presentación. Sí, y fíjate que de la intervención anterior me quedaron cosas. Por ejemplo, si se fijan, casi no he hablado de la representación de la violencia, pero eso lo voy a dejar. Reitero mi agradecimiento a todos. Digo, de hecho, no pensé que estuviéramos tanto tiempo, no, pero bueno, les agradezco muchísimo. Me pongo a la orden en mis redes sociales, etcétera. Encantados de mandarles la transmisión. Reitero mi saludo a amigos, conocidos, colegas que están en esta transmisión. Es una lástima que no les pueda ver, ni mucho menos abrazar, ¿verdad? Pero bueno, lo hago virtualmente. Mira, es una pregunta muy interesante que ciertamente solo estudios de recepción nos pueden dar específicamente. Uno podría pensar que el consumidor originario, por ejemplo, de los corridos hace 30, 40 años, era el campesinado o era el subempleo urbano. Y ahora lo que estamos viendo es que el gusto está muy compartido. Es decir, no podríamos decir, por ejemplo, esto es algo que yo siempre, cada vez que voy por ejemplo, a Sinaloa en particularmente, donde lo he charlado con algunos colegas y amigos, yo decía, bueno, a ver, estos videos de Dandamax, ¿quién los ve? Estos videos de música regional, que aparte son un elogio absoluto de lo kitsch, cosas de estas, ¿quién los ve? ¿A quién le gustan? ¿A quién le hacen sentido? Etcétera. Bueno, cuando tenga la respuesta se los digo. Quizá hay estudios de recepción sobre esto. Y lo mismo pasa, es decir, estas narrativas tienen en su consumo, creo yo, un arraigo urbano indiscutible. Estas narrativas no tendrían el despliegue. O sea, me queda clarísimo que Netflix no gastaría un peso de su presupuesto haciendo narrativas que todavía fueran de agrado en comunidades aisladas y marginadas. Solamente que las gramáticas de consumo son distintas, ¿no? Por ejemplo, tanto en comunidades rurales como en comunidades urbanas, primero la música regional. Como la música regional hace 40 años, sí estaba muy segmentada, pero esa música regional entra a los grandes centros urbanos. Entra, por supuesto, a Guadalajara y a Monterrey primero, y entra, por supuesto, a Ciudad de México. Es decir, yo puedo estar trabajando aquí en Coyoacán el Pobre, donde me ubico, y de repente oír un tipo que pasa con una camioneta a todo volumen con alguna canción del Commander. Esto me imagino que habría sido impensable, pues ya no digas de narcocorrido, o sea, de música regional. Entonces, no creo que el espacio sea únicamente rural, eso por descontado. No creo que el espacio sea únicamente de jóvenes. Por ejemplo, Jorge, yo te puedo dar el nombre de la madre de familia, la madre de una colega que conocemos, que gracias a esta colega me dice que su mamá, que es una mujer de clase media alta,
no se pierde ninguna de las estas y que quería hablar conmigo porque sabía que yo estaba haciendo un trabajo sobre esto. Digo, tú no pensarías que una mujer de alta burguesía pudiera tener, y que, por ejemplo, también colegas, mujeres me han dicho que conversando con amigas, algunas de estas narrativas les han llamado la atención. Ojo, y les llaman la atención porque sirven para varias cosas. Esto lo dije durante la exposición y ya termino. Yo podría decir más, pero ya termino. Sirven para varias cosas. Una de ellas nos dan la impresión de atestiguar aparente libertad de expresión y crítica social respecto a las instituciones públicas. Es decir, gracias a estas narrativas, tenemos la impresión de que se hace una crítica social sobre la descomposición del Estado. Y esto es falso. Estas narrativas no hacen formalmente una crítica, con excepciones, insisto. Estoy hablando en términos generales. Hay películas que logran, por ejemplo, el caso de Eli. A mí el caso de Eli me parece un caso sobresaliente, de muestra estética, que no pretende contarte la vida de nadie, que sin embargo describe de una forma desgarradora qué significa el desmantelamiento de las redes sociales. Digo, las redes sociales públicas, ¿no? Entonces, bueno, digamos, creo yo que efectivamente los grupos sociales son muy heterogéneos, son muy diversos, y no creo que estén restringidos, por ejemplo, al público tradicional del cine de bajo costo, no estén restringidos al público solamente a los hombres, etcétera. Y no estoy tan seguro si, por ejemplo, los narcotraficantes como tal, digo, whatever that means, realmente pasen tiempo viendo estos materiales. No lo sé. Quizá no, pero imagínate tú. Pues sin duda un gran tema, Tanius, que abriste con nosotros en esta segunda temporada de los webinars de la MIC. De hecho, hay muchos que nos han estado pidiendo que deberíamos de dar continuidad a este tema, sin duda, porque nos permite explorar procesos de recepción, cuestiones identitarias, temas de aproximaciones culturales. Ya estaremos contactando seguramente también por ahí a nuestra querida doctora Ana Gilda Mognaca para que podamos platicar también con la investigación que han estado haciendo desde el corazón muchas de estas problemáticas, y sobre todo ver el cómo ha ido mutando, como bien decías, Tanio, esta narrativa, porque no es lo mismo las historias del narco que se han ido construyendo de esta transición de lo rural a lo urbano y mitificando precisamente estos ascensos sociales, a lo que es esta segunda etapa de narcotráfico que se construyó desde las ciudades, desde los barrios paupérrimos, ¿no? De estos jóvenes que les ha tocado salir de la jungla asfáltica a construir otros cárteles, porque son otras las narrativas, otros los sonidos, otras las voces que seguramente estarán resonando en una segunda nueva etapa de narrativa sobre este tema del narcotráfico. Tanius, muchísimas gracias, ha sido un honor tenerte como siempre aquí en los espacios de la MIC, y yo no quisiera cerrar este conversatorio sin antes darte, como lo hemos hecho ya tradicionalmente en este espacio, un reconocimiento por esta videoconferencia que el día de hoy nos compartiste, estudiando las narrativas y construcciones audiovisuales del narcotráfico. Muchísimas gracias, Tanius, por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, Jorgito. Discúlpame, estaba aquí ya, tengo que cortar para atender un asunto de estos domésticos, pero te agradezco muchísimo la invitación. Gracias a todos los colegas. Les pido por favor que me hagan llegar también sus comentarios en mis redes o a través del correo electrónico que muchos de ustedes tienen, y encantado de seguir dialogando, conversando. Ya les avisaré cuando el libro que resume mi investigación de las narrativas audiovisuales esté publicado. Un abrazo a todos ustedes, Jorgito. Gracias, Tanius, y hacemos una invitación para que la próxima semana puedan conectarse con nosotros y seguir este webinar que vamos a tener con la doctora Alicia Navarro Zamora para hablar sobre comunicación de la ciencia, ciberperiodismo y tecnologías de información y comunicación. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron acompañándonos en este conversatorio. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.